Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental como son las virtudes fundamentales de la vida del cristiano. ¿Cuáles son las virtudes fundamentales en la vida del cristiano? Son varias, pero hoy vamos a resaltar las más importantes, las más sobresalientes, virtudes fundamentales en la vida del cristiano. Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13. Este libro de 1 Corintios capítulo 13 habla sobre la preeminencia del amor, pero nos vamos a enfocar solamente en el versículo 13. 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos aquí, la Biblia nos está mostrando que las virtudes fundamentales en la vida del cristiano son tres básicamente, la fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, el principal es el amor. ¿Por qué el amor es el importante? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Por qué desaparece la fe? ¿Por qué desaparece la esperanza? ¿Y por qué termina en el amor? Porque primero que todo tenemos que analizar que la fe, ¿qué es la fe? Es una total confianza en Dios. A veces nosotros confundimos la fe con confianza en otras cosas. A veces confiamos en una de las personas, en un médico, en una persona que nos puede ayudar, en un amigo, un familiar. Pero la fe, desde el punto de vista cristiano, es una fe total confianza en Dios. En este caso vamos a estudiar. Es creer en Cristo, pero tenemos que creer en Cristo no como nos ha enseñado la tradición. A veces creemos un Cristo que tenemos que adorarlo porque está en un crucifijo, lo vemos crucificado. Él estuvo ahí, ya no está ahí. ¿Cómo tenemos que creer en Cristo? Como dice la Escritura. Él mismo dijo, el que cree en mí, dijo Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo dice la Escritura de Cristo? Bueno, habría que leer toda la Escritura, ¿verdad? Desde Génesis, Apocalipsis, habla de Cristo. Por eso él dijo, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, no como nos ha enseñado, como nosotros creemos, o como la tradición nos ha enseñado que es Jesucristo, un digno de lástima, un pobrecito allá crucificado. No, Él estuvo ahí, ya no está ahí, está reinando. Él quiere reinar ahora en nuestros corazones. Pero tenemos que recibirlo como regalo. El regalo es la fe. Solamente podemos conocer a Cristo a través de la fe. Y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, podríamos decir que solamente podemos conocer a Cristo a través de la Escritura. No a través de las tradiciones ni sobre las enseñanzas que nos han impartido. Entonces, desde este punto de vista vemos que hay dos clases de fe. Hay una fe muerta y hay una fe viva. ¿Cuál es esa fe muerta? Esa fe que simplemente se basa en creencias, pero no tiene obras. Porque la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. La fe de los demonios. La misma palabra de Dios nos dice en Santiago 2:19, ¿tú crees en Dios? Que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos aquí que los demonios creen en Dios, pero tiemblan, nada más tiemblan. Hay muchos que creen en Dios y hasta bailan, recitan, alzan las manos, brincan, pero no cambian, no tienen buenas obras, no hacen buenas obras. Nadie es salvo por buenas obras, sino por la fe en Cristo. Pero cuando nosotros tenemos fe en Cristo, hacemos buenas obras fundados en la fe en Él. Entonces, vemos aquí que la palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que tener una fe, pero una fe completa con obras, no simplemente creer. Tenemos que añadirle a la fe obras. Se requieren obras que evidencien esa fe. En Santiago 2:26 nos dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, tenemos que nosotros complementar esa creencia con un cambio evidencial en nuestra vida, que nuestra vida refleje lo que la palabra de Dios dice. Esa es la verdadera fe. De nada sirve creer en Dios y hacer lo que a nosotros nos parece, desobedecer la palabra de Dios. Dios nos dice muchas cosas que tenemos que hacer nosotros y a veces las pasamos por alto. Eso es una fe muerta, porque simplemente creemos en Dios en las cosas que nos convienen, pero en aquellas cosas que Él nos dice que cambiemos, a veces no las queremos cambiar. El Señor nos dice a través de su palabra que perdonemos y a veces no queremos perdonar. Entonces tenemos una fe muerta, porque la fe verdaderamente viva es aquella fe que es obediente, que está respaldada con buenas obras. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras, o sea, sin obras que respalden esa fe está muerta. Entonces vemos que la palabra nos enseña que hay dos clases de fe. Una fe muerta, que es la que muchos tienen,
y en esta iglesia espero que no tengan esa fe muerta, sino una fe viva, y la respaldemos siempre con obras que justifiquen nuestra fe. Y esas obras son las que dice el Señor a través de su palabra, que lo obedezcamos. Una fe viva, una fe respaldada con obra, un actuar en obediencia a su palabra. Santiago 2:24 nos dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre no se justifica solamente por la fe. Sabemos que la fe, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, porque lo que agrada a Dios es la fe del hombre, pero una fe viva, una fe que esté respaldada con obras que justifiquen esa fe. Así Abraham fue justificado por sus obras. Rahab la ramera también fue justificada por sus obras. Todos tenemos que tener una fe que sea justificada o que esté respaldada con obras. Eso se llama una fe viva. Entonces tenemos que tener claro que hay una fe muerta y una fe viva. Si hemos practicado una fe muerta sin respaldada con obra, tenemos que despertar y empezar a hacer una fe viva, respaldada con obra. Ahora, vamos con la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una expectativa ferviente de creer que algo bueno va a pasar, ¿verdad? Cuando usted tiene una esperanza, ¿verdad? Cuando esté esperando a alguien o esperando un dinero, tiene una esperanza que va a recibir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la esperanza? Una expectativa del cumplimiento. Pero en el caso de la palabra de Dios, es la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios. Las promesas de Cristo que no vemos. A Cristo no lo vemos, pero su cumplimiento sí lo vemos en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a vivir y a experimentar la palabra de Dios en nuestra vida, empezamos a experimentar que su cumplimiento se da. Y no solamente su cumplimiento, sino que empezamos a vivir el gozo que nos da el conocer de Cristo. Y ese gozo nadie nos lo puede quitar. Pero lo que esperamos, y lo esperamos tranquilamente. Miremos lo que nos dice al respecto Romanos 8:24. Romanos 8:24 nos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y en el verso 23, capítulo 6, verso 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que lo que nosotros esperamos no lo vemos. Y precisamente por eso es esperanza, porque no lo vemos. Son las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que produce paz y gozo en nuestro corazón. Y esa es la primera evidencia que Cristo vive en nosotros. Empezamos a experimentar el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida, no importando las aflicciones por las que estemos pasando, el gozo y la paz. Ese gozo y paz que ni el mundo ni el dinero lo puede comprar, solamente lo da Cristo Jesús. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, es lo que da el Espíritu Santo. Y todo fundamentado en la fe de Cristo. En Romanos 15, verso 13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la esperanza es una expectativa del cumplimiento de las promesas de Cristo. Pero desde ese punto de vista vemos que también hay dos clases de esperanza. ¿Cuáles son esas dos clases de esperanza? Hay una esperanza muerta y hay una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza muerta? Aquí hay esperanza que nosotros tenemos en las cosas del mundo, en las cosas creadas. A veces nosotros tenemos expectativa en un dinero. Cuando recibo un dinero yo voy a cambiar o voy a ser feliz. Resulta que el dinero no llega y nos entristecemos. O de pronto llega y lo malgastamos y no cumplimos todas las expectativas que teníamos para abarcar con ese dinero. Entonces vemos que esa fe es muerta, porque la expectativa del cumplimiento se fundamenta en nuestros deseos. Y esos deseos están fundados muchas veces en el hombre, en lo que te pueda decir alguien, en un compañero, en un familiar, de pronto hasta en el dinero, de pronto en las circunstancias, si las circunstancias cambiaran, si mi esposo cambiara, si mi esposa cambiara, pero vemos que las personas no cambian. El que puede cambiar a las personas es Cristo, solamente Cristo es el que cambia a las personas. Entonces nuestra fe siempre tiene que estar fundada en Cristo. La verdadera expectativa de cumplimiento de las promesas de Dios, es una fe viva, una esperanza viva que solamente la puede llenar Cristo Jesús, la esperanza en el Creador, por la buena obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque todo lo que sucede ahora mismo sucede para nuestro bien. Así nos lo dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito de muchos hermanos. Entonces,
La Biblia nos está enseñando que hay dos clases de esperanza. Una esperanza muerta. La esperanza muerta es la que nosotros ponemos en las cosas creadas, en el hombre, en el dinero, en las circunstancias. Pero la verdadera esperanza es aquella esperanza que nosotros ponemos en el Creador, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa esperanza que nosotros tenemos de cambiar nuestra vana manera de vivir. El gozo que Cristo nos da, solamente Él nos lo puede dar y nadie nos lo puede quitar. Cuando nosotros vivimos bajo esa esperanza viva, olvidamos la culpa pasada y sobre todo que nos proyectamos a lo que vemos para hacer, para todo lo que hay que hacer con su ayuda. En Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo a la meta del premio supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces nosotros, a pesar que estamos caminando en Cristo, no lo hemos alcanzado todo. Siempre tenemos que seguir adelante al supremo llamamiento de Cristo Jesús. El amor, ¿qué es el amor? El amor lo pensamos a sentir. Primero que todo tenemos que mirar que el amor, como lo define el diccionario, es un sentimiento. Pero el amor, de acuerdo como lo dice la palabra de Dios, no es un sentimiento, sino una decisión. Porque el amor, conforme lo define el mundo, el amor se fundamenta en que si yo amo, si tú me amas, debe que haber reciprocidad. Pero el amor que habla la Biblia es un amor de tomarse de una decisión. Así como Cristo nos amó a nosotros y Dios nos amó tanto a nosotros que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el amor de una madre. La madre decide amar al hijo, sea bueno o sea malo. Así el hijo sea lo que sea, siempre amará a su hijo. Ese es el verdadero amor y se identifica con el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Cuando tomamos la decisión de servir en cualquier circunstancia, no solamente a Dios, sino también al prójimo, a soportar cualquier dificultad. Y sobre todo que ante el prójimo estemos dispuestos a ayudarlo, a soportar, a perdonar hasta lo último. Nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a ayudar al prójimo. La verdadera amistad se demuestra en el amor que le tengamos. Y la amistad, en la amistad, el amor hacia el amigo se demuestra en ayudarlo, en soportarlo. No en confiar, porque nuestra confianza debe estar siempre sujeta a nuestro Padre Celestial. Debemos que siempre confiar en Dios, nunca en las personas. Pero sí podemos nosotros ayudar, soportar a las personas, podemos hasta perdonarlos, y precisamente fundados en el amor. 1 Corintios 13:4 nos dice las características del amor. Por favor, me acompañe. 1 Corintios 13, verso 4 nos dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces vemos aquí cómo el amor que dice la palabra de Dios es diferente al amor del mundo. El amor que dice el mundo es un amor fundado en los sentimientos. Yo te quiero si tú me quieres, si tú no me quieres, yo no te quiero. No, el amor que dice la palabra de Dios es un amor que se fundamenta en una decisión de amar. Así no sucedan las cosas que uno espera. Por eso dice que el amor es sufrido, que es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece y no hace nada indebido. Ese es el amor que nosotros tenemos que practicar. ¿Y por qué practicamos ese amor? Porque todo lo creemos. ¿Y la creencia de dónde viene? De la fe. Cuando nosotros creemos en Cristo. ¿Por qué tenemos nosotros fe en Cristo? Porque Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros perdonamos a una persona, ¿por qué la perdonamos? Por amor a Cristo. Porque así como Cristo murió por nuestros pecados, también murió por esa persona que me está ofendiendo. Y si Cristo murió por esa persona, nosotros tenemos que perdonarla porque Cristo también murió por ella. Y si Cristo murió por ella, tenemos que ver la expectativa que tenemos sobre esa persona. ¿Cuál es la esperanza que tenemos no sobre la persona, sino sobre Cristo, de que Cristo la va a resucitar en el día postrero? Una esperanza, una expectativa. Claro que no depende de nosotros, todo depende de Dios. Esa esperanza tenemos que tenerla hasta lo último. En Lucas 22:48 nos dice: entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Muy a pesar que Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabía que Judas lo iba a traicionar, cuando lo besó, le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué tal si hubiera sido una mujer a la que besan y la van a traicionar y sabe que la van a traicionar? Lo primero que hace la mujer es darle una cachetada al hombre, ¿verdad?
Ahora, si hubiera sido un hombre y sabe que lo van a besar y que lo van a traicionar, le mete una trompada, ¿o no? Pero nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar y sin embargo, ¿qué le dijo? Con un beso traicionas o entregas al Hijo del Hombre. Y con todo y eso, Él nunca lo despreció, nunca lo abandonó, nunca lo discriminó, a pesar de que lo iba a abandonar. O sea, siempre lo perdonó, a pesar de que sabía que lo iba a abandonar, a pesar que sabía que lo iba a traicionar, a pesar que sabía que estaba entregando su vida por Él y sin embargo Él no iba a aceptar el sacrificio que iba a hacer por su vida también, porque el sacrificio que hizo Jesucristo lo hizo por toda la humanidad, inclusive por Judas, pero Judas no aceptó el sacrificio de Cristo. Él nunca pidió perdón por lo que hizo. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de servir a todas las personas sin importar las circunstancias, estar dispuestos a soportar las aflicciones, a ayudar y a soportar, a perdonar. Y esa es la verdadera característica del amor, que el verdadero amor siempre está dispuesto a ayudar, a soportar y a perdonar. Desde este punto de vista vemos que hay dos clases de amor. Está el amor muerto, que es el amor del mundo, que es el de servirnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros amamos a una persona porque nos ama a nosotros, pero si nos deja de amar ya la dejamos de amar. No, nosotros tenemos que seguir amando a las personas, seguir amando a las personas así nos hagan traición, así nos calumnien, así nos vilipendien, porque mira lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que tenía a Judas al lado, que sabía que lo iba a traicionar y sin embargo él fue el que lo eligió. ¿Quién eligió a Judas como discípulo, como apóstol? Lo eligió nuestro Señor Jesucristo, y él sabía de antemano que Judas lo iba a traicionar. ¿Quiénes somos nosotros para estar apartando a las personas porque hablan mal de nosotros, porque nos parece que son brujos o porque nos parece que son calumniadores o nos están hablando mal de nosotros? No tenemos ninguna autoridad para estar señalando a las personas. Tenemos que siempre estar dispuestos a servir. Pero el amor muerto es ese amor del mundo, el amor que simplemente busca servirse a sí mismo, ese amor egoísta. En 2 Timoteo 3:1 nos dice: también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? El verdadero amor que la Biblia establece es el amor vivo, ese amor que estemos dispuestos a servir primero a Dios, obviamente, y después al prójimo. Amar a los otros como Dios nos amó a nosotros. Y esa fue la enseñanza que entregó nuestro Señor Jesucristo. Él nos trajo un nuevo mandamiento. Él dijo: amarás al prójimo. Pero cualquiera diría, cuando Jesucristo dijo: traigo un mandamiento nuevo, amarás al prójimo. Pero este mandamiento estaba desde el Antiguo Testamento, pero Él le agregó algo: amar al prójimo como yo os he amado. O sea, de la misma forma como Cristo nos amó, tenemos que amar a las demás personas. Miremos lo que nos dice Juan 13, verso 34, cuando Jesucristo dijo el nuevo mandamiento. Dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí ese mandamiento era antiguo. Ya lo habían dicho hasta en el Antiguo Testamento, estaba establecido. Pero él agrega algo: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Dios nos está llamando a que tengamos amor unos con otros. Eso implica perdón. Eso implica creer que Cristo también murió por esa persona que nosotros estamos odiando, que estamos detestando. Esa persona que nosotros no aceptamos en nuestro corazón. Cristo también murió por ella. Entonces, el amor reúne dos características fundamentales, que es la fe y la creencia también de que esa persona puede ser salva. Todo depende de la voluntad del Señor. Pero debemos que siempre nosotros, que Cristo también murió por esa persona. Cristo murió por todas las personas. Por eso Cristo nos llama a perdonar en todo momento. Tenemos que tener pendiente que debemos que vivir para servir. Ese es el verdadero amor. El amor no espera nada para uno mismo, sino siempre para servir. Vivir para servir a otros es lo más importante. Muchas veces se dice, y tenemos que resumirlo así, que quien no vive para servir no ha conocido el verdadero amor de Dios, porque el amor de Dios es vivir para servir. Eso radica el amor de Dios, vivir para servir. Si usted no vive para servir, algunos decían, no sirve para vivir. Yo agregaría mejor, no ha conocido el amor de Dios, porque el amor de Dios es servicio. Así como Cristo vino, Cristo dijo, yo no vine
a que me sirvan o a ser servido, yo vine a servir. Entonces nosotros tenemos que servir, tener una vida de servicio. Nuestro Señor Jesucristo le sirvió inclusive a Judas, le entregó un pan a Judas para que comiera también de su mano, porque el vino fue a servir. Nosotros tenemos que servir, así sea la persona que nos vaya a traicionar, nos vaya a calumniar, nos vaya a vilipendiar, nos vaya a hablar del mal de nosotros. Tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. El verdadero amor es perdonador. Acuérdense las características del amor, que el verdadero amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo goza. Y lo más importante, que todo lo perdona. ¿Estamos dispuestos nosotros a perdonar a nuestro hermano? ¿Y qué es nuestro hermano? Nuestro hermano es nuestro prójimo, el que está cerca a nosotros. Ese es el prójimo. Dios nos manda a que lo perdonemos. Así nos haya hecho el mal que nos haya hecho. O muchas veces creemos que nos ha hecho mal y no nos ha hecho ningún mal. ¿Por qué? Porque Cristo también murió por esa persona. El verdadero amor se funda en la fe y en la esperanza. ¿Por qué en la fe y en la esperanza? En la obra de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero también murió por los pecados de la persona que nosotros estamos odiando. Cristo también murió por esa persona. Y que hará la obra cuando Él venga, o sea, la esperanza, la expectativa de salvación y vida eterna, como dice 1 Corintios capítulo 13, verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando amamos a Dios, también amamos al prójimo y perdonamos cualquier ofensa. ¿Por qué debemos perdonar nosotros cualquier ofensa que nos haga el prójimo? Por la fe y la esperanza. La fe de que Cristo también murió por sus pecados, por los pecados de esa persona, y por la esperanza de vida eterna que también esperamos que Cristo le dé a esa persona. Entonces, esas son dos razones fundamentales por las cuales debemos perdonar. El verdadero amor se fundamenta en la fe y en la esperanza. Ese es el verdadero amor. Nosotros tenemos que dejar adelante la rutina de la doctrina de Cristo para seguir adelante. Y precisamente lo que Cristo quiere es que experimentemos el verdadero amor. Y el verdadero amor se fundamenta en la fe y en la esperanza de la obra de Cristo. La fe es lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y esa es la verdadera idea que ustedes tienen que llevarse en este momento. Cristo murió por nuestros pecados. Y si Cristo murió por mis pecados, también murió por los pecados de la otra persona que nosotros no queremos perdonar o no podemos perdonar. Y tener expectativa de esperanza, de vida eterna también para esa persona. Entonces, el verdadero amor se fundamenta en la fe y en la esperanza. Si usted no ama a Cristo, usted no va a perdonar a nadie. Si usted verdaderamente se considera cristiano, tiene que perdonar a todas las personas, porque eso es lo que nos manda a ser Cristo. Arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Y cuál es la vana manera de vivir que teníamos antes? En que nosotros nos creíamos buenos, pero realmente bueno no hay nadie, solamente Dios es bueno. Nosotros no somos salvos porque somos buenos, porque hacemos buenas obras. Somos salvos porque Cristo murió por nuestros pecados y nos redime de nuestros pecados y nos hace aptos para llegar a su presencia. Entonces, para concluir, podríamos decir que el verdadero amor se fundamenta en la fe y en la esperanza. En la fe de la obra de Cristo y en la esperanza de que Cristo nos hará cuando Él venga en su gloria, y nos salvará y nos redimirá y nos dará vida eterna para vivir eternamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y esta es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra.